Cuando yo comencé en el activismo con mi pareja, nosotros éramos unos convencidos antes de entrar a CENESEX de la necesidad de provocar un cambio. Inclusive nosotros éramos muy abiertos. Entonces Camilo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo dirigía el centro de urgencia del Hospital Hermanos Amejeira y éramos una pareja pública. Gracias a mi entrenamiento en la Organización de Educación de Derechos Humanos Equitas en Canadá, yo pude en el año 2010 formar grupos y también el entrenamiento de decisores, Tribunal Supremo Popular, a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del Ministerio de Justicia, entrenamientos también a la policía. Y la idea siempre fue de hacer un grupo que fuera haciendo confluir las identidades, haciendo cada vez más borroso esos márgenes que establece la defensa de derechos sexuales como derechos humanos desde las identidades. Fue muy interesante porque fue un grupo que enseguida tuvo mujeres lesbianas, personas heterosexuales, tanto hombres como mujeres, padres de personas homosexuales, padres que también eran homosexuales. Y en menos de 6 meses el grupo de 12 pasó a 40 integrantes. Y rápidamente derivamos en hacer algunas acciones para tratar de promover debates a niveles comunitarios. Y las jornadas contra la homofobia han sido los espacios. Y también de manera independiente, ya cuando yo no estuve en la institución, mantuve mi blog que se llama Homo Sapiens en Cuba. Comenzamos a hacer ese trabajo también de incidencia en las redes sociales, utilizando Facebook, utilizando Twitter, y fuimos colocando mensajes y moviendo el debate en dependencia de darle otro matiz a lo que es el proceso de construcción de la nación cubana. Eso incluye a los cubanos dentro y fuera. Cuba para siempre. Las demandas que yo tengo son muchas. Las primarias tienen que ver con 2 factores. Los cambios estructurales que garanticen más derechos a una ciudadanía que sigue siendo víctima de una opresión en plena transición del socialismo en Cuba. Y los otros tienen que ver con el cambio cultural que de manera complementaria tiene que ir ocurriendo o debiera ir ocurriendo a estos cambios estructurales. Dentro de los estructurales tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de acceder al reconocimiento de varias configuraciones de familias, que no incluye solamente a las relaciones monogámicas, incluyen también a las relaciones poliamorosas, independientemente de quiénes la integren o cómo se identifiquen sus integrantes. El Estado debe cambiar en gran medida, sobre todo el poder jurídico y el poder biomédico, los elementos que definen la sexualidad basada en la diferencia sexual a construcciones identitarias múltiples y complejas. Eso es un fenómeno que está muy marcado por la ley y que atraviesa todos los elementos que niegan derechos a un grupo de ciudadanos. Por ejemplo, el reconocimiento público de personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, o sea, con sensualidades que no se ajustan a la norma heterosexual en el ejército, porque eso no está escrito en ningún lugar que sea prohibido, sin embargo se niega ese derecho. Los cambios en las legislaciones referentes a todos los instrumentos jurídicos que incluyen desde la Constitución de la República hasta los elementos de los códigos que están vigentes en Cuba, me refiero al Código Civil, al Código de Familia. Incluso mejorar aún más la implementación del Código de Trabajo ya aprobado, no entender la identidad de género desde una construcción binaria masculina y femenina rígida desde las leyes, sino como expresiones fluidas, y que hay muchas masculinidades y feminidades y que hay expresiones que no se ajustan a ninguna de esas 2 normas que también son legítimas. Hay que cambiar la estructura del sistema educativo, la estructura del sistema biomédico, que sigue a través de esa ley que define qué es macho, qué es hembra y qué es masculino y qué es femenino, condenando a un grupo de individuos a políticas que no están cubiertos con estas políticas, o si lo están porque muchos de esos servicios se dan de forma universal y gratuita. Hay barreras que impiden que eso se implemente bien gracias a este elemento estructural. Por ejemplo, las mujeres lesbianas no tienen acceso a la reproducción asistida de bajo costo. Es asimétrica la manera en que se está brindando ese servicio. Eso es uno de los aspectos. En los derechos reproductivos de las personas trans, antes de la transición de género, que generalmente castra a esta persona.
Eso pasa todavía en Cuba y tenemos maravillosos tratamientos de transición de forma universal, gratuita, que pone al país en una posición como sistema de salud, en una posición privilegiada en el mundo. Sin embargo, el derecho a la reproducción de este grupo humano no está siendo tomado en cuenta de forma adecuada. Mariela ha sido importante. Tenerla de diputada es una ventaja porque yo creo que puede dar elementos de cambio hacia el interior de la Asamblea, o sea, en el plano legislativo en Cuba. No creo que ella pueda por sí sola. En Cuba no ha habido nunca el precedente, y aunque existe como derecho constitucional, a que usted pueda tener iniciativa legislativa propia, como que es una cuestión que tenemos que aprovechar. Mariela sería la que lo haría, ojalá, yo la conmino a que lo haga. Ella puede hacer eso, pero no funciona de esa manera. Está muy mediado la cuestión de cómo la Asamblea legisla, también tiene que modificarse con los cambios que van a venir de la Constitución y en la manera en que se van a hacer. La Asamblea tiene que tener autonomía de poder legislar independientemente de las prioridades que establezca el partido, porque representan no a un partido, representan a la decisión del soberano, que es el pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. La unidad de la nación es mucho más fuerte en la medida en que sea más diversa y será mucho más reconocible en la nación, que se parezca a sus ciudadanos. Alrededor del año 2018 tienen que producirse cambios inevitables desde la perspectiva que nosotros concebimos Cuba. Y yo creo que tenemos que estar muy alertas. Las personas que tenemos ideas de izquierda tenemos que ser unos tremendos inconformes con lo que está ocurriendo, en cambiar las cosas para garantizar que esas minorías oprimidas tengan cada vez más acceso y disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.